velludo poseen su raíz particular de la cual obtiene su vigor. Está claro, ¿no? Cada cabello. Claro, nosotros no nos damos cuenta. Y el Talmud establece la comparación, miren qué lindo esto del Talmud, con las gotas de agua de lluvia. ¿Vieron? Cuando caen las gotas de lluvia, ¿qué dice el Talmud? A partir de que caen de las nubes hasta que llegan a la tierra, tienen cada una su trayecto particular que no se confunde jamás con el de las gotas vecinas. El Talmud es un arte romántico de pensar que las gotitas de lluvia o esas lluvias de chaparrón, cada gota que cae del cielo viene a cumplir una función determinada y ninguna ocupa el lugar de la otra. Si esto no es poesía, en el Talmud, ¿qué es poesía? Es maravilloso. Entonces, estos fenómenos naturales forman parte, obviamente, de las maravillas de la creación. Esta gota va a ir a darle a este rosal, pero no al clavel. Bien. Entonces, ¿cómo puedo hablar de, digamos, de que no hay intervención divina y es un fenómeno natural cuando en definitiva es parte de las maravillas de la creación? Claro. La maravilla de la creación es acá, claro, la naturaleza. O sea, lo que dicen ellos es, la naturaleza forma parte de esa creación. Akadosh Baruj Hu ha creado esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que estamos marcando? Lo que ellos tratan de delimitar. Dice, estas afecciones en realidad no son afecciones que sobrevienen por un desequilibrio moral o de la virtud o estético, o ético, sino que tienen que ver también con lo que constituye el ser humano, la naturaleza del ser humano. O sea, ellos no niegan una parte, pero dicen en realidad pongamos el acento en los aspectos fisiológicos. También lo fisiológico acontece, de acuerdo a Barbanel y Rabbeinu Gershon y el Midrash, por supuesto. Entonces, cada cosa tiene una función y a veces esa función va quedando, o sea, el único que llegó a la edad de 120 años, que fue Moshe Rabbeinu, en la etapa de plenitud, me refiero, dice, Loja Ataeno, quiere decir que su ojo no se volvió mal, no se no se opacó, como la catarata, perdón. Me dijo oscureció y ya me ayudó con el opacó. No se opacó su ojo, velonas lejó, la mandíbula no se retrajo. Porque son procesos naturales, ¿no? Que tanto uno como el otro se dan. Quiere decir, la falta de la fuerza muscular lleva a retracción de mandíbula. Y entonces, bueno, esa es la imagen del anciano. Sin embargo, tuvo 120 años y llegó tal cual era cuando estaba a los 40, eventualmente, ¿no? ¿Quién pudiera? De acuerdo a la teoría de Rabanel, en lugar de llevar el charat en la pared a un coordinador, le daban un instalato. Debería. Yo tengo que ver la pared, saque el charat, tengo que ver que el coordinador venga, cierre la casa durante 7 días y después la vuelva a inspeccionar. Es porque todo esto de la naturaleza no es tan natural. Claro. Obviamente, la naturaleza habla de una realidad que ella presenta. Ahora, después que podemos ver la naturaleza de las cosas, es cuando podemos ingresar en la otra dimensión, que es lo sobrenatural. Quiere decir, aquello que no estoy pudiendo dilucidar con tanta claridad. En la época que vos hablás, ¿sabés por qué llevaban las jóvenes? Prácticamente porque cada vez que llamaban a instalarlo te daba turno para 2 días más. Entonces siempre se retrasaba. Entonces, como están siempre ocupados, no podían venir. Pero independientemente de eso, es importante saber, insisto con la pregunta de Dani y la tuya, Barbanel trata de refugiarse en una idea que dice, también no nos olvidemos que hay procesos fisiológicos que acontecen en el ser humano, que también son los que promueven, ¿no es cierto?, evolutivos por un lado, y también son los que promueven, cuando Dios lo permita, acontece una enfermedad, que de repente se vea resentido todo el aparato fisiológico. O sea, también se producen productos. No, lo que yo quisiera entender es que, por ejemplo, Rambam da una parte, digamos, de la naturaleza, una parte
la parte psicosomática, la parte espiritual. Sí. Entonces, ahí conjuga las dos cosas. Sí. Abravanel no conjuga dos cosas. Él habla de la naturaleza, se circunscribe a todo eso, es un proceso natural. Entonces, vamos a suponer, yo no soy un laico, entonces yo le digo que existe nega salada, de acuerdo a lo que explica la Torah, que no es lepra, que es una enfermedad cutánea por la Torah. Entonces me dice, sí, si la naturaleza, vos tenés, nosotros somos agua y agua en la pared, entonces sigue también el nega. Entonces es totalmente naturaleza, como te explica naturalmente, como le explicaron a mí con la que el mar se cortó porque en la época de sequía se cortaba el mar. Se olvidaron de explicar que justamente en la época de más agua en el... La baja más, pero yo entiendo lo que decís. Pero hay un punto en el cual nosotros tenemos que tratar de comprender. Cuando la Abravanel dice lo que dice, junto con Rabbeinu Gershon, dice, consiste en un aumento de la humedad y de calor externos a expensas de su calor fundamental, de tal forma que progresan hacia el desgaste y el deterioro. Eso es lo que decía la Abravanel en su explicación. ¿Qué nos quiere decir? El Abravanel busca ante todo encontrar el espacio de la lógica para comprender estas enfermedades que acontecen en el cuerpo del ser humano. Obviamente nosotros tenemos que acceder a veces a la explicación. Nosotros queremos saber por qué pasa tal cosa. Y si nos refugiamos, ¿no? Naturalmente, en la posición que cuando uno no sabe lo que es, dice, es un virus. Uno recibe la respuesta del virus y dice, oh, santa palabra, terminamos con el virus y está todo bien. Ahora, es muy difícil, es mucho más arriesgado decir que aparte de todo el elemento que acontece dentro del cuerpo, el Rambam dice, hay algo más. Hay que revisar otra dimensión. Y yo ahí te quisiera ver. Te quisiera ver tratando de explicarle a la gente que tiene que descubrir por su propia fuerza o por su propia comprensión. Hola Andrés, bienvenido. Por su propia comprensión, tiene que comprender que hay algo más que está saliendo de esa naturaleza, de su conformación. De acuerdo con Rambam, porque explica las dos dimensiones. Lo que tenemos que entender de Abravanel. No, Abravanel No lo voy a entender, porque si yo me pongo a pensar como Abravanel, entonces yo no como cerdo porque traigo disipnosis. Yo descanso el sábado porque trabajé 5 días. No. Eso es la naturaleza. Eso es lo que quiero corregir. No, porque la naturaleza representa cuando... Yo hablo de la teoría de Abravanel, no la teoría de Rambam, estoy de acuerdo. Pero la teoría de Abravanel pasa por algo que conforma el mundo del ser humano, que es un mundo que el ser humano descubre ni bien se levanta. Cuando va a hacer sus necesidades y dice una oración, y que dice que los espacios cerrados y los espacios abiertos, que uno se cierra y otro se obstruye,